El día de hoy nos sumergiremos en un fascinante viaje a través de diversas profecías y visiones que se entrelazan o que, probablemente, ocurrirán en el año 2024. Este documental no se limitará, como otros, a las figuras más conocidas y trilladas como Baba Vanga o Nostradamus, sino que además exploraremos un espectro más amplio de visionarios y textos proféticos. Estas profecías, interpretadas y conectadas, ofrecen un mosaico de posibilidades y especulaciones sobre lo que el año 2024 podría depararnos. Desde cambios climáticos y transformaciones sociales hasta avances tecnológicos y despertares espirituales. Este documental busca explorar las visiones desde una perspectiva amplia y analítica, respetando la diversidad de creencias y opiniones. Y yo soy el documentalista, y esto es Las Profecías Ocultas 2024. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Dos profecías bíblicas. Desarrollo tecnológico y la marca de la bestia. ¿Te gusta la tecnología? Los avances científicos han sido enormes en los últimos años, sobre todo en el pasado 2023. El desarrollo de las nuevas formas de pago, el desuso del dinero en efectivo y las tecnologías de transacciones han cambiado la forma en que realizamos compras y adquirimos bienes. Pero, ¿qué pasaría si el gobierno no te permitiera gastar tu dinero en lo que tú quieras? ¿Será que se aproxima algo aterrador para nuestra economía en 2024 por medio de la tecnología? En el libro de las Revelaciones o libro del Apocalipsis se revela algo que podría poner en riesgo nuestra libertad financiera. Apocalipsis 13, 16 al 17. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Definitivamente esto está a punto de cumplirse. De hecho, ya está ocurriendo en países como Suecia, Noruega y China, en donde el dinero en efectivo prácticamente ha desaparecido. Gracias a la tecnología, los gobiernos han adquirido el poder de mantenernos monitorizados. Ya no somos libres de gastar así como así, sino que los ojos de los gobiernos están sobre nosotros para saber en qué gastamos, cuánto gastamos y cómo lo gastamos. Esto es especialmente cierto en el ámbito de la identificación digital y la biotecnología. ¿Podrían estar vinculadas estas acciones a la marca de la bestia, mencionada en la profecía del Apocalipsis? Revisa tus tarjetas de crédito y cuentas bancarias y pregúntate, ¿hay algún 666 oculto ahí? Unidad global creciente. La Biblia menciona que podría haber un aumento en la cooperación y la unidad global, pero no de una manera positiva, sino que se trataría de una especie de plan siniestro por parte de, escuchen bien, el anticristo. Apocalipsis 13, 7 al 8 dice:
y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada la potencia sobre toda tribu y pueblo, y lengua, y gente, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si la profecía se llegara a cumplir en el 2024, estaríamos ante la aparición de una figura profética importante, el Anticristo, quien engañará a muchos y ejercerá un dominio sobre la sociedad global, creando una supuesta unificación de ciertos grupos de personas que, como dice la Biblia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Las centurias de Nostradamus, misterios ocultos y predicciones para el 2024. Imagina esto: cuartetas escritas hace siglos, hablando directamente a nuestro presente, a nuestros miedos y esperanzas. Nostradamus escribió en un lenguaje críptico, pero algunos expertos creen haber descifrado mensajes que apuntan directamente a eventos que podrían desencadenarse este año. ¿Coincidencia o una advertencia a través del tiempo? Por ejemplo, hay una cuarteta que habla de un gran terremoto en una tierra nueva. Se refería a un desastre natural sin precedentes en el 2024. Otra menciona un líder de Oriente que cambiará al mundo. ¿Será acaso el nacimiento de un nuevo poder global? ¿O el Anticristo? Pero espera, aún hay más. ¿Qué me dices de aquella cuarteta que menciona la enfermedad de un ave, que algunos interpretan como una nueva pandemia? En un mundo recuperándose aún de las crisis sanitarias, esta predicción nos haría estremecer. ¿Estamos a punto de enfrentar otro desafío global de esta magnitud? ¿O peor? Nostradamus, este enigmático personaje, nos dejó un rompecabezas de palabras y simbolismos. Podría ser que, entre líneas, nos haya advertido sobre lo que se espera en el 2024. No estoy afirmando que todo se cumplirá, pero no podemos ignorar las posibles señales. Así que, mientras pensamos sobre estas palabras, pregúntate también: ¿estamos realmente preparados para lo que se podría venir? ¿O serán estas predicciones solo ecos de un pasado lejano que coinciden extrañamente con nuestro presente? Las profecías de los Hopi. Las profecías de los Hopi, señales de una inminente purificación en el 2024. Los Hopi, sabios guardianes de antiguas tradiciones, nos advierten algo estremecedor: la purificación de la tierra. ¿Pero qué significa esto para nosotros, aquí y ahora, en el 2024? ¿Estaremos al borde de eventos climáticos tan extremos que podrían cambiar nuestra realidad para siempre? Piénsalo. Los Hopi hablan de signos y señales que preceden a grandes cambios, como el despertar de la Tierra. ¿Has notado cómo los fenómenos naturales se han intensificado últimamente? Terremotos, tormentas, erupciones volcánicas. ¿Casualidad o el eco de estas profecías milenarias? Escucha esto. Una de sus predicciones habla de mares agitados, cielos en llamas y tierras sacudidas. En un mundo donde el cambio climático es una realidad palpable, estas palabras resuenan con una verdad que, ciertamente, resulta incómoda. ¿Será el año 2024 en que la naturaleza reclame su lugar, mostrándonos el verdadero significado de la palabra purificación? Pero hay más. Los Hopi también mencionan una gran estrella
que aparecerá en el cielo. Algunos dicen que podría ser un fenómeno astronómico sin precedentes. Será una señal en el cielo que nos avisa lo que está por venir. Así es que, mientras contemplas el mundo a tu alrededor, pregúntate, ¿estamos presenciando las señales de una profunda transformación de nuestro planeta? Las visiones de Edgar Cayce. Edgar Cayce, el profeta durmiente, nos dejó un legado enigmático, un conjunto de visiones que algunos creen que está a punto de materializarse en el 2024. ¿Estaremos cerca de presenciar la realidad de sus predicciones más sorprendentes? Cayce, en sus trances, habló de cambios geológicos dramáticos. Continentes cambiando de forma, océanos alterando sus fronteras. ¿Suena a ciencia ficción? Tal vez no tanto. Piensa en los recientes terremotos, tsunamis y actividad volcánica. Probablemente estemos ya experimentando los primeros signos de estas profecías. Pero no solo se habló de desastres. Cayce también predijo avances espirituales, un despertar de la conciencia humana. Quizás será el año 2024, en que veamos un cambio radical en nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Pero, ¿estamos a punto de experimentar una evolución espiritual sin precedentes? Y aquí viene lo más inquietante. Cayce mencionó la reaparición de la Atlántida. Sí, has escuchado bien. Según las predicciones de Cayce, podría emerger alguna evidencia de esta mítica civilización en el año 2024, reescribiendo nuestra historia y nuestra comprensión del pasado de la humanidad. Así que, mientras reflexionas sobre el mundo y sus misterios, debemos hacernos otra pregunta. ¿Estamos al borde de un cambio cataclísmico, tanto físico como espiritual, predicho por Cayce? ¿O son sus visiones simplemente sueños de un pasado distante? Las revelaciones de Baba Vanga. Baba Vanga, la vidente ciega de los Balcanes, dejó un legado de predicciones que dejan perplejos a muchos. ¿Pero qué hay de sus visiones menos conocidas? ¿Esconden acaso advertencias para el 2024 que aún no hemos descifrado? Piénsalo. Esta mujer que predijo el hundimiento del Kursk y el ataque del 11 de septiembre, también habló de eventos que podrían desencadenarse en el 2024. Podríamos estar pasando por alto estos mensajes cruciales. Entre sus visiones menos divulgadas, Baba Vanga mencionó un gran despertar. Supuestamente, esta será una revolución espiritual, un cambio de conciencia a nivel mundial. Y en un mundo sumido por el materialismo y la división, esta profecía podría señalar un cambio radical en nuestra forma de vivir y pensar. Y hay más. Baba Vanga habló de aguas que se elevan y ciudades que se hunden. Con el cambio climático acelerándose, es muy probable que estemos a punto de presenciar catástrofes naturales que redefinirán nuestras costas y ciudades. Además, mencionó algo sobre un nuevo líder que traerá cambios significativos. Esto concuerda con otras profecías, como las de Nostradamus y los Hopi. ¿Será este el año en que surja una figura política o espiritual que transforme el curso de la historia? ¿Quién sabe? Pero, ¿son las revelaciones de Baba Vanga meras coincidencias o clarividentes advertencias de lo que está por venir? Predicciones de la astrología china. La astrología china, con su rica y milenaria sabiduría, nos trae un mensaje críptico para el 2024. Este año marca un cambio en su ciclo zodiacal. Cada animal del zodiaco chino no solo representa un año,
sino una profunda interpretación de la energía y de los eventos que lo rodean. Debemos prestar atención, si es que crees en los zodiacos, sobre el 2024, porque dicen cosas interesantes. Mira a tu alrededor: cambios políticos, cambios sociales, revoluciones tecnológicas. ¿Coinciden con lo que los antiguos maestros chinos predijeron? En la astrología china, las transiciones de ciclo son momentos de grandes transformaciones. Podría ser que el 2024 sea el año en que estas transformaciones se hagan sentir con mayor fuerza, por lo que deberíamos estar preparados. Y aquí hay algo aún más intrigante. Las antiguas profecías asiáticas hablan de un gran equilibrio que se restaurará. Es probable que veamos una armonía emergente de las crisis actuales, una oportunidad para renacer de nuestras cenizas y reconstruir un mundo más cohesionado. Sin embargo, enfrentaremos también desafíos que pondrían a prueba nuestra capacidad de adaptación y equilibrio. Desafíos que nos obligarán a redefinir lo que conocemos y valoramos. Así es que, pregúntate, ¿son las predicciones de la astrología china una guía para entender y prepararnos para lo que está por venir en el 2024? Interpretaciones del I Ching. El I Ching o I Ching, ese enigmático oráculo chino, guarda secretos sobre el 2024 que despertarán nuestra curiosidad. Este libro milenario, reconocido por su complejidad y sabiduría, es un entramado de hexagramas y líneas donde, posiblemente, se esconden pistas sobre nuestro futuro inmediato. En un mundo donde la incertidumbre parece ser la única constante, el I Ching emerge como una posible guía, ofreciendo advertencias y, tal vez, revelaciones sobre lo que nos espera en el 2024. Expertos y eruditos, tras años de estudio, sugieren que sus mensajes podrían estar correlacionados sorprendentemente con eventos actuales y futuros. Consideremos los hexagramas que hablan de grandes cambios o transformaciones. En un contexto de desafíos globales sin precedentes, estas palabras del I Ching o I Ching adquieren una resonancia particular. Parecen advertirnos sobre los cambios radicales en nuestra sociedad, economía o incluso en nuestra conciencia colectiva. Además, ciertas interpretaciones apuntan hacia un periodo de gran claridad que podría llegar en el 2024. Este año podría marcar un momento de revelación, donde verdades ocultas, tanto a nivel global como personal, sean finalmente reveladas, cambiando nuestra percepción de todo el mundo. Las profecías de la Sibila de Cumas. Sibila de Cumas es un oráculo misterioso de la antigüedad. Nos dejó visiones apocalípticas que resuenan a través del tiempo y estas profecías podrían estar hablándonos directamente a nosotros, en este preciso momento histórico. Esta vidente antigua, cuyas palabras fueron tan valoradas que incluso el emperador romano Augusto la consultó, nos habló de catástrofes y cambios monumentales. En un mundo que enfrenta crisis tras crisis, estamos viviendo lo que parece ser el comienzo de sus terribles visiones. Sus profecías, escritas en enigmáticos versos, hablan de fuegos, inundaciones y temblores de tierra. Al observar los incendios forestales, inundaciones devastadoras y terremotos frecuentes el día de hoy, se plantea la posibilidad de que no sean casualidades, sino advertencias de la Sibila del pasado. Considera también que la Sibila predijo la llegada de un tiempo de hierro, un periodo de grandes conflictos y sufrimiento. Con las tensiones globales en aumento, parece que nos estamos acercando a esta profecía. ¿Podría el 2024 ser el año en que estas antiguas advertencias
se hagan realidad. Predicciones tecnológicas y científicas. En el vertiginoso mundo de la tecnología y la ciencia, las predicciones para el 2024 indican que podríamos estar al borde de una revolución tecnológica o al filo de un precipicio de desafíos sin precedentes. Las tendencias actuales señalan eventos que podrían cambiarlo todo. Visualiza la inteligencia artificial avanzando a pasos agigantados. En el año 2024, podríamos ver el momento en que la IA nos sorprenda con innovaciones y dilemas éticos y morales totalmente inéditos. Me refiero a que pronto podríamos encontrarnos frente a máquinas que desafíen nuestra comprensión de la inteligencia y sobre todo de la conciencia. No debemos olvidar también los avances en la biotecnología. Estamos a punto de desentrañar secretos genéticos que podrían redefinir la vida humana, pero también nos enfrentamos a posibles controversias y peligros imprevistos. La edición genética y la prolongación de la vida humana podrían traer enfermedades erradicadas o abrir una caja de Pandora irreversible. Y no olvidemos la carrera espacial, con misiones a Marte y más allá planeadas para el 2024. La humanidad está a punto de dar un paso gigantesco en la exploración espacial. Y aunque también corremos el riesgo de adentrarnos en terreno que no comprendemos del todo, es algo natural en los humanos aventurarnos hacia lo desconocido. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Las profecías ocultas del 2024.